Continuando con la clasificación de los contratos, el artículo 970 del Código Civil y Comercial los clasifica en contratos nominados e innominados, según que la ley los regule especialmente o no. Los contratos innominados están regidos por el siguiente orden de prelación: la voluntad de las partes, las normas generales sobre contratos y obligaciones, los usos y prácticas en el lugar de celebración y las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines, que son compatibles y se adecuen a su finalidad. El Código Civil y Comercial, si bien designa esta clasificación como nominados e innominados, en rigor se está conceptualmente refiriendo a la clasificación más moderna de contratos típicos y contratos atípicos, abandonando la clasificación de nominados e innominados. Entonces, en caso de que las prestaciones nucleares emergentes del contrato, coincidan con alguno de los modelos que establece la ley, a ese contrato se lo designará como contrato típico. En cambio, si la regulación de las partes se aparta de los modelos establecidos en el Código Civil y Comercial, se predicará de ese contrato que es un contrato atípico. Es decir, que en el caso de que las prestaciones nucleares no coincidan con el hipotético tipo al cual las partes dicen haberse acogido, el contrato no será considerado del tipo a pesar del nombre que hubieran utilizado. Y esto es lo que surge del artículo 1127, que si bien está regulado en materia de compraventa, es aplicable a toda la teoría general. El artículo 1127 dice que los contratos no deben ser juzgados como de compra-venta, aunque las partes así lo estipulen o nombren, si para ser tal le falta algún requisito esencial. Generalizando entonces este principio, diremos que los contratos son los que son y no lo que las partes dicen que son. Los contratos típicos, a nuestro entender, pueden ser total o parcialmente típicos. En el primer caso, el legislador regula en forma relativamente completa el contrato, como es el caso, por ejemplo, de la compraventa en materia de negocios onerosos y la donación en materia de negocios a título gratuito. En estos supuestos, o en otros supuestos, la regulación es remisiva, como en el caso de la cesión en sus especies: cesión venta, cesión permuta, cesión donación. En estos casos, o en otros casos, la regulación es menos intensiva o parcial, como es el supuesto del contrato de hospedaje u hotelería, en el cual el Código Civil y Comercial ha regulado expresamente solo los efectos en cuanto a la responsabilidad del hotelero, artículo 1369 y siguientes. En los contratos atípicos, es decir, aquellos que carecen de una regulación legal, el problema es el marco de referencia, pues no hay un tipo del cual partir, es decir, hay que averiguar qué normas se aplican a los mismos en ausencia de la voluntad de las partes. Es aquí donde el Código Civil y Comercial, siguiendo la doctrina mayoritaria, establece que en el orden de prelación de normas a aplicar en esta clase de contratos. En efecto, el artículo 970 dice que se aplicará en primer lugar la voluntad de las partes, siempre y cuando la regulación sea disponible y no se vea afectada por normas de orden público, ya que en este caso estas serán en primer lugar aplicables. Luego, las normas generales en materia de contratos y de obligaciones, luego los usos y prácticas del lugar de celebración, y por último, las disposiciones de los contratos típicos afines que sean compatibles y se adecuen a su finalidad. Otra clasificación que se puede hacer de los contratos es la de contratos consensuales y contratos reales. Esta clasificación ha sido teóricamente desechada por el Código Civil y Comercial.
El Código Civil derogado, en el artículo 1140, 1142, establecía que los contratos podían ser consensuales si bastaba el solo consentimiento para que queden perfeccionados, o reales en aquellos en los cuales no bastaba el solo consentimiento, sino que era preciso además la entrega de la cosa. Es decir, se requería para el perfeccionamiento la datio rei. El proyecto de 1998 eliminó de la clasificación de los contratos las categorías de los contratos reales y consensuales, y lo propio hace el Código Civil y Comercial, por lo que aparentemente habría desaparecido la categoría de los contratos reales, estableciendo con carácter general que el consentimiento de las partes, sin perjuicio de lo establecido respecto de la forma, es suficiente vestimenta para la formación de los contratos. Sin embargo, pueden surgir algunas dudas en algunos casos particulares si se ha abandonado totalmente esta clasificación. Así, por ejemplo, en los artículos 1059 y 1060 se regulan el tema de la señal o arras. El artículo 1059 prescribe que la entrega de señal o arras se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. En tal caso, quien entregó la señal la pierde en beneficio de la otra y quien la recibió debe restituirla doblada. El artículo 1060 del Código Civil y Comercial establece que como señal o arras pueden entregarse dinero o cosas muebles. Si es de la primera especie, que lo que se debe dar en el contrato, la señal se tiene como parte de la prestación, si el contrato se cumple, pero no si ella es de diferente especie o si la obligación es de hacer o no hacer. Como vemos, en ambos textos se utiliza la palabra entrega para marcar el perfeccionamiento del contrato. Ergo, cabe la duda de saber si el contrato de señal o arras continúa siendo real en nuestro sistema. Lo propio puede plantearse con respecto a la anticresis y prenda con desplazamiento. Conforme al artículo 2212, la anticresis es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. Y el artículo 2219 establece que la prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. Esta prenda se rige por las disposiciones contenidas en el presente capítulo. De la lectura de ambos textos, vemos que la entrega de la cosa es contextual al consentimiento y ambos son requisitos, a nuestro entender, para el perfeccionamiento del contrato. En cuanto al comodato, el artículo 1533 dice que hay comodatos si una parte se obliga a entregar a otro una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida. Es decir, que el Código Civil y Comercial, el comodatario podrá obligar al comodante a entregar la cosa que se promete en comodato, al ser un contrato consensual. En caso de no entregar la cosa, el comodatario tendrá una acción de cumplimiento. Pero una situación particular se presenta en los casos del inciso E del último supuesto del artículo 1536, pues tratándose del llamado comodato precario, es decir, que sin plazo, o cuyo plazo no surja de la finalidad prevista en el contrato, el comodante puede pedir la restitución de la cosa en cualquier tiempo. Luego se le obligaría a entregar y luego el comodante podría exigir de inmediato la restitución de la cosa, con lo cual surgiría la duda de si la entrega de la cosa en rigor no sería contextual a la celebración del contrato y por lo tanto real.
En el contrato de mutuo, el artículo 1525 del Código Civil y Comercial dice que hay contrato de mutuo cuando el mutuante se obliga o se compromete a entregar al mutuario en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. El código aclara que, salvo el supuesto del primer párrafo del artículo 1526, si el mutuante no entrega la cantidad prometida en el plazo pactado o en su defecto ante el simple requerimiento, el mutuario puede exigir el cumplimiento y la resolución del contrato. Por otra parte, el código establece que si nada se ha estipulado respecto del plazo de la restitución de lo prestado, el mutuario debe restituirlo dentro de los 10 días de requerido del mutuante, excepto de lo que surjan de los usos. En el contrato oneroso de renta vitalicia, conforme al artículo 1599, este contrato es aquel por el cual alguien, a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta en forma periódica a otra durante la vida de una o más personas humanas ya existentes designadas en el contrato. Por los artículos 1604, 1607 del Código Civil y Comercial, se habla de la entrega del capital como si fuera un elemento constitutivo del contrato, por lo que estimo se discutirá si no subsiste el carácter de contrato real, pues en ningún texto surge expreso la obligación del constituyente de la renta de entregar el capital. Cuanto al depósito, el artículo 1356 prescribe que hay contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de la otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos. Por el artículo 1359 se dispone que si se hubiera pactado un plazo, el mismo es a favor del depositante, es decir, que en cualquier tiempo puede solicitar la restitución de la cosa. Dicho de otro modo, por la estructura del contrato, parecería más lógico que, siendo a favor del depositante, no quede obligado a entregar, pues inmediatamente de ello podrá pedir la restitución de la cosa. Según alguna doctrina, en rigor la entrega de la cosa hace ya la ejecución del contrato y es una condición a la cual queda suspendida la producción de los efectos del contrato de depósito, pero ya no sería constitutivo del contrato, es decir, a los efectos del perfeccionamiento, sino ya a los efectos de la ejecución del mismo. Pero, resumiendo, podemos decir que en principio, hoy, según el Código Civil y Comercial, los contratos son consensuales. Esto significa que basta el solo consentimiento, sin perjuicio de lo que se disponga sobre la forma, para que el contrato quede perfeccionado o celebrado. Otra clasificación, similar en cuanto al nombre, pero distinta en cuanto al criterio clasificador, es la que distingue los contratos con efecto personal, también llamados contratos obligatorios, y con efecto real, también llamada esta clasificación contratos dispositivos. En efecto, los contratos se pueden clasificar según los efectos o en el campo del derecho en que recaigan sus efectos, en contratos con efecto personal, llamados obligatorios o creditorios, y con efecto real. Los contratos con efecto personal son aquellos cuyos efectos inciden exclusivamente en el campo de los derechos personales. En otras palabras, son aquellos que crean, modifican, transfieren o extinguen obligaciones, recayendo sus efectos por ende en el campo de los derechos personales, sin que se produzca ningún cambio o mutación en la situación real del bien de que se trate. Un ejemplo de este tipo de contratos es la compra-venta. En cambio, el contrato tiene efecto real cuando se produce un cambio, una mutación, se modifica la situación real del bien sobre el cual versa el contrato.
como por ejemplo en el caso de la cesión. En la cesión, por el solo efecto del consentimiento, se transfiere el derecho al cesionario. Si fuera una cesión-donación, se predica del contrato de cesión que tiene efecto real. Ahora, si fuera una cesión-venta o cesión-permuta, si bien hay un cambio en la situación jurídica real del bien, también es cierto que surge una obligación por parte del cesionario, por lo cual ese contrato tiene efectos reales y personales, o sea, efectos mixtos. Las clasificaciones entre consensuales y reales y con efecto personal y efecto real pueden combinarse en teoría, de manera tal que se puede predicar de un contrato que es consensual con efecto personal, como por ejemplo la compra-venta, y consensual con efecto real, como es por ejemplo la cesión-donación, ya que en virtud de la misma se transfiere inter partes la titularidad del derecho, conforme al artículo 1614 del Código Civil y Comercial, pudiendo, como decíamos, también tener un efecto personal en el caso de la cesión-venta y de la cesión-permuta. También podríamos encontrar un contrato real con efecto personal, como podría ser el contrato de depósito en la regulación del Código derogado, y un contrato real con efecto real, como sería el caso de la prenda, tal como lo señalamos más arriba, y siempre que se comparta la supervivencia de la categoría de los contratos reales en el Código Civil y Comercial. Otra clasificación que se desprende del Código Civil y Comercial es la de contratos plurilaterales. Los contratos plurilaterales son aquellos en los que pueden intervenir dos o más partes y que presentan una estructura asociativa. Serían tres las características que los tipificarían a los contratos plurilaterales. A, la existencia posible de una pluralidad de partes, dos o más partes. Se debe prever en el contrato la presencia de dos o más partes o centros de interés o centros de imputación normativa, al decir de Kelsen. No se trata de una mera pluralidad de personas, debe tratarse de una pluralidad de partes. B, que dicha pluralidad sea eventual, mas no necesaria. Si la pluralidad fuera necesaria, estaríamos en presencia de un acto jurídico plurilateral, como sería el caso de la delegación, donde existen la presencia del delegante, delegado y delegatario, mas no de un contrato plurilateral. Para que haya un contrato plurilateral, la pluralidad de partes debe ser eventual, como es el caso de las sociedades, donde originariamente pueden ser dos socios, pero se puede prever la incorporación de otros socios. Tal como señala el profesor Ibáñez, estos negocios pueden existir con dos partes o con más de dos partes, pueden asumir entonces el aspecto de bilateralidad o plurilateralidad sin que ello afecte su subsistencia. Y por último, C, que tengan una estructura asociativa, es decir, se trata de que los contratos plurilaterales no solo tienen una estructura plurilateral, sino una funcionalidad plurilateral, consistente en que todas las prestaciones están encaminadas a la consecución de un fin común, un fin de tipo asociativo. Constituyen la categoría de los contratos plurilaterales las asociaciones, las sociedades, los consorcios, las cooperativas, etc. Además, como el carácter asociativo implica cierta organización y permanencia, los contratos plurilaterales son normalmente de duración, que puede incluso llegar a sobrevivir la vida misma de los contratantes. Por otra parte, se señala que los contratos plurilaterales son abiertos en el sentido de que admiten la incorporación de nuevas partes a la relación jurídica existente, como así también el retiro de las originarias, sin que ello afecte en principio la subsistencia del contrato, salvo que no se pueda lograr el cumplimiento del objeto, la finalidad común, perseguida por todos los contratantes. Los contratos plurilaterales se encuentran regulados en el artículo 16 de la Ley de Sociedades, Ley General de Sociedades, y fueron receptados en los proyectos de unificación de 1987, en el artículo 1648, como una especie de contratos asociativos,
como así también el proyecto de Código Civil de 1998 en su artículo 1333. El Código Civil y Comercial lo regula en el artículo 977 referente al consentimiento, cuando establece que si el contrato ha de ser celebrado por varias partes y la oferta emanada de distintas personas o es dirigida a varios destinatarios, no hay contrato sin el consentimiento de todos los interesados, excepto que la convención o la ley autoricen a la mayoría de ellos para celebrarlos en nombre de todos o permitan su conclusión solo entre quienes lo han consentido. A su turno, el artículo 966, último párrafo, prescribe que la norma de los contratos plurilaterales se aplican subsidiariamente, o sea, las normas de los contratos bilaterales se aplican subsidiariamente o supletoriamente a los contratos plurilaterales. Los contratos plurilaterales presentan particularidades que lo diferencian de los contratos bilaterales o de cambio y que justifican precisamente su tratamiento diferenciado. Aquellas se refieren al régimen de la nulidad y anulabilidad. Por ejemplo, el artículo 16 de la Ley General de Sociedades, cuando establece que la nulidad o anulación que afecta el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad del contrato, salvo que la participación o prestación de este socio debe considerarse esencial. En sentido similar, el Código Civil y Comercial, en el artículo 389, establece que la nulidad total es la que se extiende a todo el acto y la nulidad parcial es la que afecta a las otras disposiciones válidas y son separables. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez integrará el contrato de acuerdo a la naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. Por otro lado, en el caso de suspensión del cumplimiento del contrato, el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes no autoriza a la otra a suspender el cumplimiento de la respectiva obligación, salvo que la obligación incumplida sea esencial o no separable. La cláusula resolutoria, la resolución por incumplimiento de una de las partes, no resuelve todo el contrato, salvo que la prestación incumplida sea esencial o necesaria para que el contrato pueda cumplir su finalidad. Y en cuanto a la imposibilidad de cumplimiento, similares principios deben aplicarse en caso de imposibilidad de cumplimiento, es decir, que en principio no afecta a la totalidad del vínculo, salvo que la prestación sea esencial para el cumplimiento de la finalidad del contrato.